La Reserva Federal, o la Fed, es una pieza clave del sistema económico de Estados Unidos. Encargada de controlar la inflación y promover el empleo, las decisiones de la Fed afectan todo, desde las tasas hipotecarias hasta los costos de los préstamos comerciales. Cuando la inflación sube, la Fed puede subir las tasas de interés. Cuando el crecimiento se estanca, puede bajarlas para estimular la economía. Las acciones de la Fed influyen en los mercados financieros, las decisiones de inversión y la confianza del consumidor. La manipulación de las tasas de interés por parte de la Fed es una herramienta clave para gestionar la economía. Las tasas más altas pueden frenar la inflación, pero pueden obstaculizar el crecimiento, mientras que las tasas más bajas pueden impulsar el gasto, pero corren el riesgo de inflación. Las decisiones de la Fed se basan en datos económicos como las tasas de inflación, el desempleo y el gasto de los consumidores. Estas decisiones tienen un profundo impacto en el bienestar financiero del país. La decisión de la Fed de no recortar las tasas en 2025 indica confianza en la estabilidad económica. Algunos economistas temen que esto pueda frenar el crecimiento, mientras que otros lo ven como una señal de fortaleza subyacente. El verdadero impacto se desarrollará con el tiempo, con la Fed monitoreando y ajustando según sea necesario. 2025 es un momento crucial para la política monetaria de la Fed y la economía estadounidense. En 2025, la economía estadounidense se encontrará en una encrucijada, con la inflación controlada, pero el desempleo seguirá siendo una preocupación. La decisión de la Fed de mantener las tasas estables refleja un optimismo cauteloso y un equilibrio entre los indicadores positivos y las vulnerabilidades. Los próximos meses determinarán si esta estabilidad se puede mantener. Las acciones de la Fed apuntan a mantener la resiliencia económica. Los años previos a 2025 estuvieron marcados por eventos sin precedentes, incluyendo la pandemia de COVID-19. La Fed recortó drásticamente las tasas e inyectó billones para evitar el colapso económico. A medida que comenzó la recuperación, la inflación se disparó, lo que llevó a la Fed a subir las tasas en 2024. Estas acciones fueron necesarias para combatir la inflación, pero generaron preocupaciones sobre el crecimiento económico. Los desafíos actuales de la Fed tienen precedentes históricos, como la gran inflación de la década de 1970 y la gran recesión de 2008. Estos episodios destacan las complejidades de gestionar una economía moderna. Las acciones de la Fed, tomadas en la incertidumbre, buscan guiar a Estados Unidos hacia la estabilidad. La situación actual presenta otra prueba para el Banco Central. La decisión de la Fed de detener los recortes de tasas en 2025 está impulsada por el equilibrio entre la inflación y el crecimiento. Los últimos años vieron una mayor inflación debido a las interrupciones de la cadena de suministro y la fuerte demanda. Las subidas de tipos de la Fed tenían como objetivo enfriar la economía y frenar el gasto. Mantener las tasas estables sugiere que la inflación sigue siendo una amenaza, y la Fed adopta un enfoque cauteloso. Si bien la inflación ha sido un foco de atención, el riesgo de recesión se cierne. Las subidas de tipos de la Fed podrían frenar el crecimiento, pero la decisión de mantener las tasas estables prioriza el control de la inflación. Los críticos argumentan que este enfoque puede exacerbar los problemas estructurales y los vientos en contra globales. La Fed debe equilibrar el control de la inflación con el apoyo al crecimiento económico. La economía estadounidense está influenciada por factores globales como la inestabilidad geopolítica y las tensiones comerciales. Un dólar fuerte beneficia a los consumidores, pero perjudica a los exportadores. La Fed debe considerar estas fuerzas globales en sus decisiones de política. Un crecimiento más lento en los principales socios comerciales afecta las perspectivas económicas de Estados Unidos. La Fed opera en un entorno politizado, con decisiones a menudo escrutadas por los funcionarios electos. A pesar de la presión para revertir las subidas de tipos, la Fed mantiene su independencia y basa sus decisiones en datos económicos. La opinión pública y la retórica política pueden influir en el clima económico. El compromiso de la Fed con su doble mandato es crucial para mantener la credibilidad y la estabilidad económica.
La decisión de la Fed de mantener estables las tasas de interés en 2025 impacta a empresas, consumidores y mercados financieros. Como una piedra lanzada a un estanque, la decisión crea círculos concéntricos en la economía. Para las empresas, crea optimismo cauteloso. Las tasas estables permiten planificar inversiones con certeza. Fomenta la innovación y la creación de empleo. Pero puede frenar el apetito por empresas más arriesgadas. Los consumidores enfrentan una mezcla de consecuencias. Las tasas estables proporcionan alivio para hipotecas y préstamos, pero el costo de préstamos altos sigue siendo elevado. Los mercados financieros reaccionan con anticipación y aprensión. Los precios de las acciones pueden experimentar volatilidad. El mercado de bonos se ajusta a rendimientos más altos. El mercado de la vivienda se enfrenta a un ajuste. Las tasas estables pueden enfriar la demanda de compradores. Esto podría llevar a un mercado de la vivienda más equilibrado. La economía de Estados Unidos, un gigante en el escenario mundial, proyecta una larga sombra, su fortuna entrelazada con la de naciones mucho más allá de sus fronteras. La decisión de la Fed de mantener las tasas de interés estables en 2025 resuena a través del sistema financiero global, influyendo en los flujos de inversión, los tipos de cambio y las perspectivas económicas de los países en desarrollo y desarrollados por igual. Para los mercados emergentes, a menudo dependientes del capital extranjero para impulsar su crecimiento, la decisión de la Fed presenta tanto desafíos como oportunidades. Las tasas de interés más altas en los Estados Unidos pueden atraer capital de estos mercados, ya que los inversores buscan mayores rendimientos en un refugio seguro percibido. Esta fuga de capitales puede ejercer presión a la baja sobre las monedas de los mercados emergentes, lo que encarece el servicio de su deuda denominada en dólares para estos países. Sin embargo, una economía estadounidense estable, respaldada por la mano firme de la Fed, también puede proporcionar una fuente de estabilidad para la economía global. Un mercado de consumo estadounidense fuerte sigue siendo un motor vital del crecimiento global, proporcionando un mercado para las exportaciones y apoyando a las empresas de todo el mundo. Además, un entorno de política monetaria estadounidense predecible puede fomentar la confianza en el sistema financiero global, alentando la inversión y el comercio. Las economías desarrolladas, que se enfrentan a sus propios desafíos, observan de cerca las acciones de la Fed. La eurozona, que aún se está recuperando de su propia crisis de deuda, se enfrenta a la delicada tarea de equilibrar su propia política monetaria con los efectos indirectos de las decisiones de la Fed. Japón, con su larga historia de bajas tasas de interés, debe sortear el impacto de un dólar más fuerte en su economía orientada a la exportación. La decisión de la Fed de mantener las tasas de interés estables en 2025 subraya la interconexión de la economía global. Si bien el impacto inmediato puede variar según los países y regiones, el mensaje subyacente es claro. La economía estadounidense, aunque influyente, no es más que un jugador en un complejo sistema global, y sus acciones tienen consecuencias de gran alcance para todos. Las decisiones de la Fed, aunque tienen como objetivo promover la estabilidad económica general, a menudo tienen consecuencias desiguales, creando ganadores y perdedores en diferentes niveles de ingresos, grupos demográficos y regiones geográficas. La decisión de mantener las tasas de interés estables en 2025 no es una excepción, exacerbando las desigualdades existentes y creando nuevos desafíos para los formuladores de políticas que buscan fomentar un crecimiento inclusivo. Dentro de los Estados Unidos, el impacto distributivo de la decisión de la Fed es particularmente marcado. Los hogares de mayores ingresos, a menudo con activos significativos en el mercado de valores, pueden beneficiarse de la estabilidad percibida y el potencial de ganancias continuas del mercado. Los hogares de bajos ingresos, con acceso limitado al crédito y más vulnerables a las crisis económicas, pueden ver sus situaciones financieras aún más tensas, ya que el costo de los préstamos se mantiene elevado y el crecimiento de los salarios está por detrás de la inflación. Es probable que la brecha de riqueza racial, una mancha persistente en la conciencia estadounidense, se amplíe como resultado de la decisión de la Fed. Los hogares negros e hispanos, que ya se enfrentan a barreras sistémicas para la acumulación de riqueza, pueden encontrar aún más difícil acceder al crédito y acumular activos en un entorno de tasas de interés más altas. Geográficamente, es probable que el impacto de la decisión de la Fed sea desigual. Las regiones costeras, a menudo hogar de industrias de alto crecimiento y una concentración de riqueza,
pueden estar mejor posicionadas para capear los posibles vientos en contra de los mayores costos de endeudamiento. Las comunidades rurales, que ya luchan con el declive económico y el acceso limitado al capital, pueden ver agravados sus desafíos, ya que las empresas luchan por expandirse y los puestos de trabajo siguen siendo escasos. La Fed, consciente de las consecuencias distributivas de sus acciones, se enfrenta al reto de promover el crecimiento económico de una manera que beneficie a todos los estadounidenses. Las políticas destinadas a abordar la desigualdad de ingresos, promover la inclusión financiera e invertir en comunidades marginadas son esenciales para mitigar los impactos negativos de las decisiones de la Fed y crear un futuro económico más equitativo. La Fed debe equilibrar la inflación y el crecimiento económico, adaptándose a cambios y fomentando un crecimiento inclusivo. La innovación tecnológica y la transición a una economía de energía limpia presentan oportunidades para reconstruir la infraestructura y mejorar la competitividad global. La decisión de la Reserva Federal de mantener el rumbo, manteniendo las tasas de interés estables en 2025, es un testimonio del intrincado y a menudo peligroso acto de equilibrio en el corazón de la política monetaria. Encargada de los objetivos aparentemente contradictorios de promover el máximo empleo y mantener la estabilidad de precios, la Fed opera en un mundo de información imperfecta, sopesando riesgos contrapuestos y tomando decisiones con consecuencias de gran alcance para las personas, las empresas y la economía global. La decisión de detener los recortes de las tasas de interés después de un periodo de relajación agresiva refleja el reconocimiento por parte de la Fed de que la inflación, aunque domada por ahora, sigue siendo una amenaza potente. Como un equilibrista que ajusta cuidadosamente su equilibrio, la Fed es muy consciente de que incluso un pequeño paso en falso podría desviar la economía del rumbo, ya sea de vuelta a las garras de las presiones inflacionarias o, por el contrario, al abismo de la recesión. La postura actual de la Fed sugiere la creencia de que la economía estadounidense es lo suficientemente fuerte para resistir la ausencia de más estímulos, que la recuperación de la recesión inducida por la pandemia ha cobrado suficiente impulso para continuar sin apoyo adicional. Sin embargo, esta creencia no está exenta de dudas, ya que algunos economistas argumentan que el enfoque de la Fed en el control de la inflación se produce a expensas del crecimiento económico potencial y la creación de empleo. La decisión de mantener las tasas estables también destaca la conciencia de la Fed de la interconexión de la economía global. En un mundo cada vez más vulnerable a las conmociones transfronterizas y los efectos secundarios, las acciones de la Fed repercuten mucho más allá de las costas estadounidenses, influyendo en los flujos de inversión, los tipos de cambio y la fortuna económica de las naciones de todo el mundo. Al mantener una mano firme en el timón de la política monetaria, la Fed busca proporcionar un grado de previsibilidad y estabilidad en un entorno global por lo demás incierto. Si bien la decisión de la Fed de mantener las tasas de interés estables en 2025 ha captado la atención de los observadores del mercado y los formuladores de políticas por igual, es crucial reconocer que esta decisión representa solo un punto de datos en la larga trayectoria de la economía estadounidense. El verdadero impacto de las acciones de la Fed, a menudo sutil y que se desarrolla con el tiempo, se juzgará no sobre la base de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, sino más bien sobre su contribución a largo plazo al crecimiento sostenible e inclusivo. Mirando más allá del horizonte inmediato, la Fed se enfrenta a una desalentadora serie de desafíos, cada uno de los cuales requiere un enfoque matizado y con visión de futuro. El auge de la automatización y la inteligencia artificial, si bien promete una mayor productividad y crecimiento económico, también amenaza con desplazar a los trabajadores y exacerbar las desigualdades existentes. La Fed debe lidiar con el potencial de desempleo tecnológico, explorando políticas que promuevan la recalificación, la readaptación profesional y la creación de empleo en un mercado laboral en rápida evolución. El cambio climático, el desafío que define nuestro tiempo, plantea riesgos significativos para el sistema financiero y la economía en general. Los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y las interrupciones de la producción agrícola amenazan con desestabilizar a las comunidades, interrumpir las cadenas de suministro e infligir importantes daños económicos. La Fed debe incorporar el riesgo climático en sus evaluaciones, promoviendo políticas que faciliten la transición a una economía baja en carbono y mejoren la resiliencia a las crisis relacionadas con el clima. Además, la Fed debe lidiar con el creciente problema de la desigualdad de ingresos.
una tendencia que se ha visto exacerbada por décadas de globalización, cambio tecnológico y decisiones políticas que han favorecido a los ricos a expensas de la clase trabajadora. Las decisiones de la Fed sobre las tasas de interés, aunque aparentemente de naturaleza técnica, tienen consecuencias distributivas que a menudo benefician a quienes tienen activos mientras dejan atrás a quienes no tienen acceso al crédito y a los recursos financieros. En un mundo azotado por rápidos cambios y marcado por una creciente incertidumbre económica, las personas a menudo soportan la peor parte de las consecuencias, sus vidas y medios de subsistencia entrelazados con las fuerzas a menudo impredecibles de la economía global. Si bien las acciones de la Fed juegan un papel crucial en la configuración del panorama económico, las personas no son espectadores pasivos. Tienen agencia para moldear su propio bienestar financiero y navegar los desafíos y oportunidades que se avecinan. Uno de los pasos más importantes que pueden tomar las personas es priorizar la educación financiera, equipándose con los conocimientos y habilidades necesarios para tomar decisiones financieras informadas. Comprender los conceptos básicos de la elaboración de presupuestos, el ahorro, la inversión y la gestión de la deuda puede empoderar a las personas para tomar el control de sus finanzas, capear las tormentas económicas y construir un futuro financiero más seguro. Más allá de las finanzas personales, las personas pueden abogar por políticas que promuevan la oportunidad económica y la prosperidad compartida. Apoyar políticas que inviertan en educación y desarrollo de la fuerza laboral, ampliar el acceso a viviendas y atención médica asequibles y crear un sistema tributario más equitativo puede ayudar a crear una economía que funcione para todos, no solo para aquellos en la cima. Además, las personas pueden adoptar un espíritu de emprendimiento e innovación, identificando oportunidades para crear nuevas empresas, productos y servicios que satisfagan las necesidades en evolución y contribuyan al crecimiento económico. Al abrazar la creatividad, la adaptabilidad y la voluntad de asumir riesgos calculados, las personas pueden posicionarse para prosperar en un entorno económico que cambia rápidamente. La decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés estables en 2025 sirve como un claro recordatorio de que la economía no es una fuerza de la naturaleza que opera fuera del control humano. Más bien, la economía es una creación humana, moldeada por las decisiones que tomamos, las políticas que seguimos y los valores que priorizamos. A medida que navegamos los desafíos y oportunidades del siglo XXI, es imperativo que asumamos una responsabilidad colectiva para dar forma a un futuro económico que sea próspero y justo. Esta responsabilidad colectiva se extiende más allá de los pasillos del gobierno y las salas de juntas de las corporaciones. Requiere un cambio fundamental en nuestra comprensión del propósito de la economía, alejándonos de un enfoque estrecho en el crecimiento del PIB y las ganancias de los accionistas hacia una definición más amplia de bienestar económico, que abarque factores como la sostenibilidad ambiental, la movilidad social y la distribución equitativa de la riqueza y las oportunidades. Construir un futuro económico más equitativo y sostenible requerirá un enfoque multifacético, que implique la colaboración entre sectores, disciplinas y perspectivas. Los gobiernos deben desempeñar un papel proactivo, invirtiendo en educación, infraestructura y redes de seguridad social, que proporcionen una base para la prosperidad general. Las empresas deben mirar más allá de las ganancias a corto plazo, adoptando prácticas sostenibles, invirtiendo en su fuerza laboral y contribuyendo al bienestar de las comunidades en las que operan. Las personas también tienen un papel vital que desempeñar, utilizando sus voces y sus opciones para abogar por el cambio, apoyar a las empresas que se alinean con sus valores e invertir en sus comunidades. Al abrazar nuestra interconexión y reconocer que todos somos partes interesadas en la economía, podemos crear un futuro donde la prosperidad sea compartida, las oportunidades sean abundantes y los beneficios del crecimiento económico sean accesibles para todos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita. Comienza tu viaje al éxito financiero.